Muy buenos días, bendiciones para todos. Feliz Día del Niño a todos. Es un día gris, pero estamos aquí porque nos debemos a Dios. Porque Él nos ha dado mucho más de lo que merecíamos. Porque no le podemos ganar en dar, porque Él dio todo por nosotros. Amén. Así que bueno, bienvenidos a este punto de contacto, aquellos que nos ven, aquellos que por ahí están cliqueando y dan justo con este video, que Dios les hable, les bendiga y edifique el corazón. Muy bien, vamos a estar leyendo en la palabra del Señor en Génesis 43, 1 y 2. Y dice así: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y tenemos que el Señor, mucho antes, allí en Génesis, ¿no?, estaba ya formando a su pueblo, ¿no? Y allí estaba la familia de Jacob, ¿no?, que tenía 12 hijos, que bueno, como todos los tiempos y etapas que a veces toca vivir en esa nación y en todo el mundo conocido, vino una crisis muy grande, monetaria, de trigo, y dice que el hambre era grande en la tierra. Así que ellos tuvieron que, uno se anoticia enseguida, ¿no?, dónde puede comprar, dónde hay buenos precios, y ellos se anoticiaron que en Egipto. Así que ahí su padre les dijo: vuelvan, porque ya habían ido, y habían tenido una primer secuencia, porque nosotros sabemos la historia de José, ¿no?, que empieza en el 37. Y cómo Dios va hilando los destinos de nuestra generación, de nuestra familia, porque tiene un plan con cada nación, un plan con cada familia, un plan con cada persona. Así que allí vemos que vamos a ver los pasos que tuvieron que pasar esta familia, que no era diferente a las nuestras. Había mucha maldad, mucha pelea, mucho conflicto, muchos celos, mucha envidia, peleas entre hermanos, celos de hijos con los padres, actuaciones malas, y muy parecido, ¿no?, a lo que es hoy la sociedad, y nosotros no estamos libres de esto. Así que esta familia fue puesta para que pudiera cumplirse en estos pasos que vamos a ver el plan que Dios tenía para ellos, el camino del perdón y también el camino de la salvación. Y vamos a ver entonces en estos pasos, y quiero tocar el tema, el plan de Dios para su pueblo. Amén. Él tiene un plan para su pueblo, y sabemos que es para el pueblo de Israel, y por medio de Israel iban a tener la luz todas las naciones. Pero al Israel no aceptar al Mesías, el Señor tuvo otro plan de volverse a los gentiles, que somos nosotros, y levantó a un apóstol de los gentiles, que fue Pablo. Por eso nosotros entramos en este plan de la salvación. Amén.
Gloria a Dios. Y vamos a ver en estos pasos, para que esta familia se introdujera en el plan de Dios, tenemos en primer lugar que sufrieron el apremio de la pobreza y pesar. Y sabemos que el rigor de la necesidad les hizo volver a Egipto, porque ya habían ido, pero el trigo tuvo una duración. En ese ir a Egipto, donde estaba José, su hermano, que era el gobernador, mire usted lo que el Señor estaba haciendo con ellos, ¿no? Porque José los conoció, pero ellos no lo conocieron a él. Así que allí quedó Simeón preso. Tenían un mandato del gobernador que tenían que llevar a Benjamín en esta segunda secuencia. Benjamín era el hermano de José, hijo de padre y de madre. Y bueno, ellos en este sufrir, en este ir, porque tenían mucha distancia que cruzar, tenían todo en su contra. Yo a veces cuando uno piensa todo está en mi contra, es como que avanzo acá, tengo problema, avanzo para allá, tengo problema, ¿no? Y ellos pensaron, pero qué bárbaro, Simeón preso. Eso, en la primera secuencia quedaron todos presos, 3 días. Era como para ablandarlos, ¿no? Y allí entonces cuando ellos vuelven y le dicen, mirás, papá, quedó Simeón preso, el gobernador nos dijo que tenemos que llevar la próxima a nuestro hermano Benjamín. Y él les había dicho, no, porque si le pasa algo, ¿cómo me voy a privar de mi único hijo, de mi esposa amada? Así que Jacob resistió hasta el fin. Resistió y dijo no y no. Pero claro, el hambre, ¿no? hizo que fuera aflojando, y él supo, después nosotros tenemos lo escrito, que Dios hará su voluntad, a pesar de nosotros. Amén. Nosotros nos podemos resistir a Dios, podemos oponernos, pero la voluntad de Dios se hace, porque está sobre todo. Y sabe que este paso, esta secuencia que ellos vivieron, continúa porque lo que José esperaba era ver en sus hermanos un cambio. A ver, en todos estos 20 años que habían pasado, si había habido un cambio en ellos. Y el hambre continúa, El Señor tiene un plan y usa las circunstancias. ¿Para qué? Para lograr que este plan se active en nosotros. Entonces, primero tenemos que sufrieron el apremio de pobreza y pesar. El pesar de saber tan lejos, quedarse preso, estar ellos presos, el tener que ir y volver, el luchar con el Padre, que no se muera, son sufrimientos, ¿no? Que muchas veces nos toca pasar con nuestra familia. En segundo lugar, este plan que Dios estaba usando por este hambre, porque ya el Señor había incursionado en los destinos de José, había el Señor abierto ese plan con José, lo llevó de la cárcel,
lo llevó a ser el gobernador, el que iba el que iba a guardar el pan para todo el mundo conocido y también para su familia. Así que este plan, por medio del hambre, que ya Dios había tomado control, que este pan vendría por medio de la exaltación de José, así como nuestro pan de salvación viene cuando Jesús es exaltado en nuestras vidas, cuando hay búsqueda de Dios, porque de Él viene el verdadero pan del cielo que puede satisfacer el hambre espiritual, física, mental, material. Entonces, por medio de este plan, en segundo lugar, despertó sus conciencias. Él quería ver cómo estaban sus hermanos. Y en 20 años, son 20 años, su conciencia estaba dormida. Realmente, aparentemente tenían paz. Pero allí no podía haber paz entre José y sus hermanos sin un verdadero despertar de las conciencias de lo que habían hecho. Y él entonces repite con ellos el trato de ellos hacia él. Quería saber hasta dónde, si se habían olvidado de él, hasta dónde, ¿no? Y fue áspero con ellos. Ahí en Génesis 42:7 dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Y en el 9 dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. O sea que les tocó, los trató mal. Ellos lo habían tratado mal a él. Pero el propósito de José era ver hasta dónde ellos se acordaban de lo que habían hecho. Muchas veces el Señor nos trata ásperamente, no como nosotros esperamos, ¿no? Pero yo no sé cómo el Señor bendice a este y a mí no, ¿no? Es como que soy pospuesto para Dios, o sea que me pone a un lado el Señor a mí, ¿no? Porque estamos esperando algo que no sucede. Pero el Señor, que tiene sus planes y sus propósitos, a veces hace que nos sintamos así, maltratados. Allí entonces, esos 3 días que ellos estuvieron en la cárcel, representaba el pozo donde José había sido tirado por ellos. Y allí vemos entonces que el plan del Señor sigue su curso, y ellos no se daban cuenta. Allí en 42:16 le dice: enviad a uno de vosotros que traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. En el 20 del 42 dice: pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. O sea que tuvieron un trato áspero y fueron probados por José. Hay pruebas que vienen de parte de Dios para nosotros, y es para ver qué hay en nuestro corazón. Amén. Y finalmente el plan de José tuvo éxito, porque allí en el 42:21 dice que ellos hablaban pensando que José no entendía el idioma. A veces pensamos que Dios
Está tan lejos que no nos entiende. Pero José sí entendía. Y estaba escuchando lo que ellos decían en 42:21, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces José se empezó a alegrar y dijo: acá verdaderamente la conciencia les ha sido despertada. Allí entonces, en el número 1 que estamos tratando este tema, el Señor usó el apremio de la pobreza, del hambre y el pesar. Número 2, despertó sus conciencias. Número 3, destruyó la confianza en ellos mismos. ¿Cuántas veces nosotros decimos: yo me la sé ya, hace años que estoy en la iglesia, en el camino de Dios, así que a veces lo sabemos de taquito, parece, ¿no? Confiaban en su integridad, no sospechaban de lo que había en el costal de uno de ellos, no sospechaban del plan que José tenía para llegar hasta las últimas consecuencias. Porque a veces nosotros queremos que el Señor llegue hasta ahí, hasta donde nosotros vemos y hasta donde los demás ven en nosotros, hasta donde nuestra familia ve. Pero el Señor quiere tratar con nosotros. Amén. Y allí en Génesis 44:2, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo, y el mayordomo hizo como dijo José. En el que se encuentre, dijo Judá, que muera, y seremos sus siervos. En Génesis 44:9 y 10, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Alguien abrió la puerta y él dijo: también ahora sea conforme a nuestras palabras, sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. O sea que, no, yo no voy a ser injusto de que paguen todos. En el que sea hallada la copa, que sea culpable, y vosotros seréis sin culpa. Allí entonces, ¿no?, vemos en el 44, 16 y 17, no pensé que iban a salir todos para que se pierdan la palabra. Dice allí en Génesis 44, 16 y 17, entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, qué lindo, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Y vosotros id en paz a vuestro padre. Allí tenemos entonces que destruyó la confianza en ellos mismos. No, pero ninguno de nosotros. Nosotros somos justos, somos íntegros. ¿Cómo puede ser? Y resulta que fue hallada la copa en el costal. ¿De quién? De Benjamín. Quería José saber realmente, profundamente, si habían cambiado, porque ellos podrían haberse puesto a un costado y haberlo abandonado a Benjamín,
como lo abandonaron a él. Pero allí entonces, Judá, ¿con qué nos justificaremos? No puso ninguna excusa, no se cubrió con ninguna palabra que pudiera encontrar en su lenguaje, agarrarse de su integridad, nada. ¿Con qué nos justificaremos? 44, 16 y 17. Dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Él se incluyó, hizo que se incluyeran todos, aunque había sido Benjamín. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallado, ese será mi siervo. Hay personas que son muy buenas, ¿no? A sus propios ojos, comparados con los más malos, ¿no? Yo soy mejor que este. No, este lo que hace con la familia. No, este lo que hace, qué violento que es. Pero dice allí en Isaías: nuestras justicias delante de sus ojos son como trapos de inmundicia. Y Dios prueba los corazones. Dice que Él pesa nuestras acciones. Ya el escritor allí en Génesis 42:15 había dicho: en esto seréis probados. Los estaba probando. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Estaban siendo probados. Allí, cuando Jacob lucha con sus hijos, dice: no quiero que lo lleven. Y al final tiene que ceder. Uno de ellos le dice: no dilates el tiempo. Ya, si vos hubieras decidido, ya hubiéramos ido y vuelto 2 veces. Hay veces que nosotros dilatamos el tiempo. Cuando el Señor está tratando con nosotros, es como que no queremos que sucedan las cosas. Pero como Dios sabe lo que está haciendo, como le dijo Jesús a Pedro: lo que yo hago, ustedes no lo entienden. Pero no por eso lo dejó de hacer, porque Él les estaba enseñando. Ahora no lo entienden, pero lo van a entender después. No dilates el tiempo. Confiesa y restituye. Ellos dijeron: vamos a volver. Todos volvieron, devolvieron el dinero, volvieron otra vez con Benjamín, que había sido hallada la copa, o sea, el culpable, lo acompañaron. Y en este escrito tan sublime, en Génesis 44, 33 y 34, dice: te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Qué bueno que es arrojarnos en los brazos del Señor pidiendo misericordia. ¿Qué más diremos? Te ruego ahora, te ruego.
que quede yo en lugar de mi hermano. Pensó en su padre. Cuando hay una verdadera confesión y arrepentimiento, pensamos en aquellos que dependen de nosotros, que podemos hacerles doler el corazón, que se pueden por algún golpe morir. Y cuando nos arrojamos a los brazos del Señor pidiendo misericordia, hay un trono, hay un camino abierto al trono de Dios, que podemos pedir socorro y Él va a tener misericordia de nosotros. Qué bueno que es reconocer, amén, confesar, restituir el corazón del Padre, restituir el corazón herido, restituir a ese hermano perdido que el Señor había despertado su conciencia. Tenemos en cuarto lugar que el propósito de José fue alcanzado. Examinó su trato con Benjamín. Si no hubieran cambiado, no hubieran tenido este actuar. Se contuvo con el fin de probar y enseñar. Hay veces, pero ¿por qué me tratan así, tan duramente? ¿Por qué? El Señor quiere probar nuestro corazón, lo que hay adentro, porque Él ya lo conoce, pero a veces nosotros no sabemos lo que tenemos adentro del corazón. Y para que aprendamos. Amén. Cuando Él vio que este propósito fue alcanzado, hizo salir a todos y lloró en alta voz. Todos lo escucharon, los egipcios. Él tenía una emoción reprimida por años de lo que había sufrido en manos de su familia, de sus hermanos, que había sido arrancado de su hogar, que sintió una ansiedad, que no se pierdan en el camino. Incluso quizás se había culpado por haberlos dejado ir. Volverían. Y allí entonces, cuando Él ve en ellos lo que tenía que ver, lo que quería ver, lo que esperaba ver, se reveló ante ellos y dijo: yo soy José, yo soy vuestro hermano. Se quedaron mudos, como Jesús dijo a Saúl: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús, aquel que tú lo estás alejando. Qué bueno cuando podemos derramar nuestras lágrimas sin contenerlas y llorar y decir: Señor, le dijo a sus hermanos, los besó a cada uno y lloró en los brazos de su hermano menor. Y mirarán a aquel que traspasaron, dice Zacarías, y se lamentarán a causa de él. Y así todo Israel será salvo. Cuando nosotros nos acercamos a José, a Jesús, reconocemos lo que hicimos, nuestros pecados.
Por eso todos los días tenemos que pedir perdón. Señor, perdona mis pecados, presentes, pasados y futuros. Señor, los de mis hijos, los de mis nietos, los de mis bisnietos. Señor, lava y limpia nuestra maldad. Llega hasta donde tengas que llegar. Toca con tu sangre nuestras conciencias. Hasta donde llegan los años. Cuando realmente nuestro corazón ha sido tocado. Entonces, hay un reconocer que Él es el Señor de señores, que Él es el Salvador, que lo que hemos hecho lo hemos hecho contra Él, porque Él llevó el pecado de todos nosotros. Todos nos apartamos como oveja. Pero Él llevó sobre Él el pecado de todos nosotros. No es fácil, ¿no? Pero es posible. Hay mucha gente que se endurece, escuchando, viendo los tratos de Dios. Dice, no, hasta acá llegué, no soporto. No soporto el trato áspero de Dios. Hasta acá llegué. Pero el Señor dice, si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No te endurezcas, porque va a ser para peor. Entonces tenemos el plan de Dios. Es para salvación de nuestras vidas. Salvación de la nación. Salvación de nuestras generaciones, salvación de nuestras familias, de aquellos que todavía no son salvos. Dios usa la circunstancia, despierta la conciencia hasta que confesemos todos nuestros pecados. Destruye la confianza en nosotros mismos. Sí, pero yo hace mucho que le conozco a Dios. Eso no nos da la garantía de que realmente estemos haciendo lo que Dios quiere. Y el propósito de José fue cumplido. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para que ustedes hoy no se mueran, sino que tengan en abundancia. Dios vino a este mundo para que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, en este día, por esta palabra, Señor. Que quizás no la entendemos ahora, pero la entenderemos después. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros yerros. Que tu sangre limpie nuestro corazón. Que ya no vayamos en pos de vanidades y famas y cosas que son de este mundo, sino que, tomando tu cruz, te sigamos a ti, Señor. Que tengamos ese perfil bajo que tú buscas en cada uno de tus hijos. Ninguno de nosotros nos podemos ufanar de que somos mejores que nadie. No, Señor. Ninguno. Por eso humillamos nuestro corazón delante de ti. Gracias te damos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad, Señor. Que tu propósito se cumpla. Tu plan se cumpla en tu pueblo, Señor, en este día. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Silvio Contardo, ¿no? Bendiciones, pastora. Bendiciones a la iglesia.
Iris Márquez, saludos y bendiciones para todos, pastora. Pastora y hermanos, dice Iris Márquez, un fuerte abrazo desde Venezuela. Qué bueno, hermanos, ustedes que están conectados, que Dios les bendiga. También he visto a varios que están conectados de la iglesia. Iris Márquez es la que más lejos estás, pero nos alegramos de que estés conectada para ver este video de la palabra de Dios. Dios los bendiga y que en este día terminemos tomados de la mano de Dios. Un besito.